me emociona mucho de verdad presentarte a una mujer muy profesional, a una mujer de admirar. Ella es una ingeniera industrial de profesión que ocupó altos cargos gerenciales en el puerto de Cartagena. También trabajó para L'Oréal París en Francia y teniendo tanto éxito profesional siendo una mujer tan joven, ella decide emprender con Gano Excel, decide lanzarse a este proyecto empresarial. ¿Por qué? Por falta de tiempo y propósito. Ella es una mujer que rompió paradigmas, se lanzó con retos y hoy su sueño de tener calidad de vida y tener tranquilidad es una realidad gracias a este proyecto empresarial. Así que si tú hoy estás dispuesto a romper paradigmas e ir a un siguiente nivel, ¿por qué no me acompañas recibiendo a la diamante María Alejandra López con un 5 en el chat? Así que, Diamante, bienvenida y qué alegría tenerte por acá y aprender de ti. Hola equipo, muy buenos días a todos. De verdad, qué placer estar acá, qué honor el haber sido invitada por el Diamante Premier José López a compartir con ustedes este espacio, un espacio que de verdad espero de todo corazón sea de crecimiento, son simplemente vivencias, son simplemente conocimiento que he adquirido a través del proceso que me ha ayudado a ser una mejor networker. Yo pienso que nosotros somos mejores, cerramos más, contactamos mejor y tenemos mejores resultados en la medida podamos desarrollar una conciencia correcta del negocio en el que estamos. Por eso la educación es tan importante dentro de este modelo junto con la acción y precisamente por eso el día de hoy quiero hablarles de reingeniería financiera y es que nosotros comencemos a encontrarle una lógica bien importante a nuestra decisión de hacer un proyecto como Gano Excel para toda la vida, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del contexto económico que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Solamente ayer analizábamos unas estadísticas donde de acuerdo a la CEPAL, solamente en la pandemia en Latinoamérica se cerraron por ahí 2.7 millones de empresas, imagínense, y en cada empresa cuántas personas trabajan si en promedio son pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de tasas de desempleo en Colombia más o menos del 17%, más de 4 millones de colombianos desempleados. Me imagino que la mayoría de los que estamos conectados acá tal vez somos colombianos, pero las cifras para Latinoamérica no es que sean muy diferentes, ¿cierto? Entonces, ante panoramas económicos como este, donde se nos advierte, digamos, que tantas veces lo que puede suceder, es importante que seamos nosotros quienes decidamos hacer esa reingeniería financiera en nuestra mente, ¿cierto? De tomar decisiones para nuestro futuro económico, lo que vamos a hacer con nuestro futuro, ¿cierto? Entonces, precisamente eso es lo que quiero compartirles el día de hoy para que salgamos de acá muy claros con el tema. Y bueno, quiero arrancar con un diagnóstico personal que cada uno se haga, ¿cierto? ¿Cómo evitar que una crisis financiera ponga en riesgo tu economía? Entonces, yo quisiera que todos pusiéramos de manera consciente cuántas son nuestras fuentes de ingresos, que las enumeráramos. Tengo mi empleo, tengo un negocio, además tengo Gano Excel, o en este momento pues estoy acá escuchando la oportunidad y solamente tengo mi empleo. Es decir, que seamos muy honestos y coloquemos ese número de fuentes de ingresos, pero sobre todo que coloques al lado de cada una de esas fuentes de ingresos si hace parte de las tendencias del futuro. Es decir, si hace parte, si esa fuente de ingresos, pues obviamente Gano Excel le colocas que sí, porque pues es una tendencia que hace parte del network marketing, que es la industria del futuro, hace parte del e-commerce, que también es una de las industrias del futuro, así como lo es el bienestar, ¿cierto? Entonces, pero marca el resto de fuentes de ingresos de si hacen parte de la industria del futuro, es decir, si es un empleo o es una empresa, ¿cierto? Si hace parte de lo que en el futuro se va a consumir, o si por ejemplo tal vez estás trabajando más bien con hidrocarburos, que es, pues son negocios y empleos muy buenos, pero que dudosamente harán parte de lo que generará ingresos en el futuro. Entonces, lo que quiero es que tomemos conciencia de que sin importar cuánto nos ganemos ahora, si sea mucho, ¿cierto? De cómo va a estar ese ingreso, ¿cierto? Más adelante. Tercera pregunta, ¿has presupuestado tu futura pensión? Es decir, si eres independiente,
independiente que se respete en Colombia, cotiza con el mínimo. Entonces, ya presupuestaste qué vas a, o sea, cómo vas a vivir con esos, no sé, 900.000 pesos. Ya presupuestaste eso, o si por ejemplo eres un profesional que se gana 3 millones de básico y se gana 5 millones de comisiones, en total 8, en realidad la pensión tú la cotizas es sobre el básico, no sobre las comisiones, es decir, que te quedaría la pensión por ahí más o menos en 2 millones algo, haciendo así cálculos alegres. Ya presupuestaste, ¿cierto? Cómo poder vivir, ¿cierto? Con esos 2 millones después de estarte ganando 8. Entonces, quiero que seamos muy, muy conscientes en eso, muy, muy conscientes en eso para que nosotros de verdad podamos tomar decisiones con respecto a nuestro futuro. O si, por ejemplo, no estás cotizando para nada pensión. Yo sé que muchas veces somos jóvenes, ¿cierto? Muchas veces somos jóvenes y digamos que no, no pensamos que algún día vayamos a necesitar esa pensión, pero yo hoy quiero que mires a tus abuelos, yo hoy quiero que mires a esas personas que mayores y te veas a ti mismo en el futuro y dime si no la vamos a necesitar. Claro que la vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces es muy, muy importante, equipo, que nosotros estemos siempre, siempre analizando esas decisiones de ahora que van a marcar nuestro futuro. Entonces, cuarta pregunta, ¿cuánto vale tu hora hombre? Ya nos hemos puesto a analizar cuánto vale nuestra hora hombre, es decir, cuánto tiempo yo le dedico a la semana, supongamos al empleo o al emprendimiento que tengo, dividido entre las horas que yo trabajo a la semana. Calcúlalo para tu empleo, calcúlalo para tu empresa, calcúlalo para Gano Excel. Y calcula cuánto vale tu hora hombre. ¿Saben qué me pasó a mí con esto? Que yo ganaba un salario que era, pues, en comparación con el promedio alto, un salario muy bueno, pero que cuando yo dividía ese salario con todas las horas que yo trabajaba a la semana y dividía el ingreso de Gano Excel, que tal vez era 1.800.000 pesos inicialmente en un mes, con las horas que yo le dedicaba a Gano Excel, adivina dónde valía más mi hora hombre, en Gano Excel o en mi empleo o en el superempleo. Resulta que mi hora era más valiosa dentro de Gano Excel. Entonces, si mi hora está siendo más valiosa en un proyecto, ¿cierto? Y los ingenieros me entenderán acá, si algo vale más en un proyecto que en otro, ¿dónde decide uno colocar su tiempo en el futuro? Dependiendo del valor de la hora, si lo que quiero es maximizar mi hora hombre, pues obviamente lo decido colocar en las horas que me generan un mayor valor, porque muchas veces sentimos que ganamos bien, pero cuando comienzas a dividir, ¿cierto? Esta ganancia entre las horas que trabajas en un mes, te vas a dar cuenta que en realidad no está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en países como Estados Unidos, la gente no habla de cuánto te ganas al mes, sino cuánto ganas por hora. Y es importante que nosotros comencemos a pensar así también, porque acá tenemos un sueldo súper alto, somos, no sé, médicos y ganamos muy bien, pero hacemos 10.500 turnos, entonces cuando tú vas a ver esa hora hombre, te comparas con otra persona que tal vez gana menos, pero su hora vale más. Entonces, importante que siempre tengamos este análisis porque va a servir para tomar decisiones. Entonces, dependiendo de esto no es para darnos palo, es simplemente para que entremos como en ese diagnóstico de decir, epa, o sea, en realidad no me había detenido a pensar esto y tengo que tomar decisiones importantes en mi vida. Ahora, ¿qué son las barreras de entrada? Ya habiendo hecho yo este análisis, yo me doy cuenta, listo, no está el diagnóstico como yo quiero, debo emprender, ¿cierto? Debo comenzar a generar un ingreso adicional. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú quieres emprender, normalmente encuentras algo que se llama barreras de entrada. O sea, ojalá fuera tan fácil como decir, yo quiero ingresar a este sector a generar ingresos de las energías, no sé, renovables. Hoy dicen que las energías renovables también son un negocio del futuro, pero háblenme cuántos de acá sabemos del tema. Ahorita escuchaba un audio en la mañana donde decía, si usted va a hacer un negocio, hágalo en algo donde usted sepa, ¿cierto? Donde usted tenga conocimiento. Entonces, hay otros modelos de negocios que también son súper buenos ahora, todo lo que tiene que ver con programación, con inteligencia artificial. ¿Cuántos de nosotros sabemos de eso? ¿Cierto? Entonces, en realidad, hacia el futuro, hay muchas industrias que van a ser buenas,
Hay muchas industrias que van a generar el empleo, pero normalmente tienen barreras de entrada, llámese dinero, llámese conocimiento sobre esas industrias, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar un poquito de las diferentes decisiones que nosotros podemos tomar. Si nosotros miráramos el empleo como si fuera una empresa, es decir, el empleo es una empresa donde yo le invierto 20 años a una educación para después comenzar a tener un flujo, ¿cierto? que comienza a llegarme todos los meses. O sea, miremoslo como, no sé, una construcción que dura 20 años de ponerle plata todos los meses al colegio, cada semestre a la universidad, cada año a la especialidad y construyo mi edificio y luego me empleo, si consigo empleo, me empleo, lo cual está bien y comienzo a recibir ese ingreso mensual, ¿cierto? Comienzo a recibir ese ingreso mensual, pero si yo lo miro como una empresa, lo más lógico es que yo busque recuperar el dinero que invertí en mi educación, porque eso fue lo que me costó después comenzar a ganármelo, si no, pues más bien me quedo con esa plata durante 20 años y la invierto en un negocio. Obviamente no vamos a hacer esto, a mí me encanta la educación es necesaria, yo amo estudiar, pero es como para que le encontremos lógica a muchas de estas cosas. Imagínense que salió en Estados Unidos un estudio que la gente recuperaba, o sea, que le sacaba rentabilidad a sus estudios y recuperaban la inversión de la universidad y el colegio cuando sus hijos iban a la universidad. O sea, imagínense todo el tiempo que tenía que pasar, más o menos 15 años en promedio, para poder recuperar lo que esas personas le invirtieron a la universidad, es decir, para poder recuperar la inversión completa de la universidad en un análisis financiero. Emprendimiento, pues ni hablar de las barreras de entrada que tiene el emprendimiento, pues tiene capital, infraestructura, conocimiento, y digamos que el retorno de la inversión es más baja que en el empleo. En el empleo nos demoramos más o menos 20 años. Bueno, estoy hablando de que tal vez estudiamos en universidades privadas. Si uno estudia en una universidad pública, obviamente el retorno es mucho menos tiempo, pero haciendo un promedio general, ¿cierto? El promedio para el emprendimiento son 5 años. O sea, digamos que tú pones un negocio y lo normal o lo que tú esperas es que en esos 5 años ese restaurante comience a retornar la inversión y comience a generar ya esa rentabilidad, esa utilidad. Y miren lo que sucede con el network marketing. Primero, la barrera de entrada no hay, o sea, no hay. No hay barrera de entrada, no hay barrera de entrada como en el empleo o en el emprendimiento, simplemente es tener las ganas y el retorno de la inversión es de 1 a 6 meses. Y eso, en realidad, el retorno de la inversión es desde que pagas porque finalmente a ti te entregan tus productos. La verdad es esa, tú tienes tus productos en la mano, pero suponiendo, ¿cierto?, que vamos a hablar de un retorno de la inversión del paquete con el que arranques, sea 1, sea 2, sea 3, más o menos de 1 a 6 meses. Entonces, fíjense la ventaja que nosotros estamos teniendo al ser parte de una industria así. Ahora, ¿cuál debe ser mi postura correcta con respecto a esto? Debe ser de una postura donde yo en realidad me doy cuenta de que esto lo necesita todo el mundo, que le hablo a todas las personas, las de bajo nivel de influencia, pero también las de alto nivel de influencia, porque miren lo que les acabo de mostrar y lo hago con seguridad porque es que miren lo que la gente ya le espera allá afuera, ¿cierto? Entonces, con respecto a lo que te acabo de mostrar, lo que ya tienes en las manos como Gano Excel, te estás ahorrando 20 años de retorno de la inversión, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen que proyectamos en el entorno? ¿Cuál es el valor que le damos al negocio, cierto? ¿Cuáles son esos sentimientos, pensamientos y acciones respecto a mi negocio? Porque cuando tú comienzas a tener la mentalidad correcta y a pensar del negocio cosas correctas, tus sentimientos, tus pensamientos y tus acciones respecto al negocio comienzan a cambiar, tu energía se eleva y como si nada, o sea, de un día para otro comienzas a tener mejores resultados. Y no fue ni que aprendiste a hacer las cosas diferentes, simplemente fue que cambiaste como todas esas energías, emociones, pensamientos, sentimientos alrededor de lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Entonces, la postura genera inspiración, o sea, el que tú tengas esto en la mente y lo comiences a aplicar con una postura correcta en tus acciones a la hora de llamar, de contactar, de presentar, hace que la convicción llegue a tu equipo de trabajo. Y no porque necesariamente siempre les compartas esta información, sino que si tú lo tienes claro y si tú le das postura a tu negocio, ¿cierto? El equipo va a comenzar a hacer el negocio exactamente igual que tú. Ahora, quiero hablarte de estos 3 escenarios que te pinté ahorita de emprendimiento,
de empleo y de network marketing con mi vida, porque si yo les estoy contando esto no fue porque me lo contaron, es porque lo he vivido. Negocio familiar, 20 años, 20 años. Yo recuerdo cuando mi papá comenzó su negocio en el patio de la casa y hoy, gracias a Dios, es una empresa reconocida en el sector de alimentos, una empresa que me permitió estudiar la universidad, una empresa que nos ha permitido vivir con cierta comodidad, ¿cierto? Una empresa que hemos logrado sacar adelante como familia, pero también veo que es una empresa que lastimosamente viene una pandemia y pasamos de facturar 200 y pico de millones en un mes a facturar 10. Y eso que es del sector de los alimentos, pero del sector de los alimentos del turismo, entonces, imagínense. Entonces, imagínense la vulnerabilidad que tiene un negocio ante esas situaciones que no puedes controlar. Entonces, eh, nos tocó literal a nosotros ser los empleados porque ni siquiera le podíamos pagar a los empleados. Nos tocó a nosotros levantarnos todos los días a las 6 de la mañana durante toda la pandemia a hacer nosotros lo que antes teníamos empleados para que hicieran, porque eso era lo que tocaba hacer para sacar la empresa adelante. Y no importa lo que haya que hacer, lo vamos a seguir haciendo, pero simplemente tenemos en la conciencia, ¿cierto? Que no podemos quedarnos ahí porque ya sabemos que como empresa somos vulnerables. Estudio y empleo en multinacionales, 26 años de colegio, universidad, maestría, ¿cierto? Porque yo pensaba que también por ahí era el camino y la verdad sí lo era, me encantó, me encanta estudiar, me encantaron mis estudios, lo repetiría 1000 veces, me emplearía 1000 veces donde trabajé, no soy quien critica el empleo en realidad, le debo mucho al empleo, aprendí mucho en las empresas para aplicarlo en Gano Excel y para aplicarlo en mi empresa familiar, conocí gente que hoy son mis amigos, aprendí de empresarios, entonces en realidad no tengo nada de malo contra el empleo, de pronto lo único que no me gustaba del empleo eran todas las horas que tenía que trabajar, pero en realidad para mí era una experiencia muy enriquecedora haber trabajado en L'Oreal, para mí fue una experiencia súper enriquecedora trabajar en el puerto de Cartagena y conocer como todos estos proyectos de logística a nivel de todo el continente, eso es mi pasión, es lo que yo estudié, pero definitivamente no estaba dispuesta, ¿cierto?, a entregarle mi vida a eso, porque antes que esas pasiones estaba mi familia, estaba mi tiempo libre, estaba mi tranquilidad, ¿cierto? Entonces no hay nada de malo con esto, pero ¿qué aprendí de acá? Que en cualquier momento lo puedes perder. Durante el tiempo que trabajé, vi como personas que llevaban 20 años trabajando con salarios increíbles, o sea, con salarios de 30, 40 millones de pesos al mes, ejecutivos, los despedíamos. Y los despedíamos, digo, los despedíamos porque yo estaba en la gerencia y muchas veces me tocaba ser parte de esos procesos y muchas veces hasta vi como uno de ellos después de despedirlo le dio una isquemia cerebral y para el hospital. Claro, imagínate, 3 hijos y no tenía otro ingreso. Imagínate qué sucede. Cuando eso sucedió, yo dije, ahí me vi reflejada yo. Imagínate yo más adelante, con hijos, con un tren de vida de 40 millones, ¿cierto? Y que un día te digan hasta luego. Y tú no haber construido nada. Entonces, no se trata de que tú renuncies al empleo, se trata de que otra hubiera sido la historia de esa persona si hubiera tenido un ingreso adicional, ¿cierto? Si hubiera tenido un pasivo ya construido por fuera. Seguramente se hubiera puesto muy triste y todo por perdió su empleo, pero de pronto no hubiera llegado a ese punto de colapsar de esa forma. Entonces, eso a mí me hizo tomar conciencia sobre tener un negocio adicional. Y definitivamente Gano Excel, lo que no he podido conseguir en ninguna de las otras en más de 20 años. De 2 a 6 años los he podido conseguir, y pongo de 2 a 6 años porque yo desde el segundo año de Gano Excel comencé a tener libertad financiera en mi vida, comencé a tener tranquilidad en mi vida, comencé a poder tomar decisiones de dejar mi trabajo, de vivir solamente de Gano Excel. Yo tengo una empresa, sí familiar, pero esa empresa a mí no me paga ni un peso, ni nunca le he pedido que me pague absolutamente nada. Yo trabajo allá gratis porque es el patrimonio de nuestra familia y tampoco es que esté como para pagarme algún sueldo a mí, ¿cierto? Entonces, básicamente, en realidad, esto hace que yo valore esta oportunidad muchísimo más. Es una oportunidad que me ha permitido viajar, o sea, que nos ha permitido hacer cosas
que tal vez los flujos en los otros negocios y empleo no nos daban, y que cuando nos daban los flujos no nos daba era el tiempo, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando yo quiero que tomemos conciencia sobre lo que tenemos en las manos a futuro, se los digo no desde lo leí, se lo digo desde que lo he vivido el empleo, he vivido el emprendimiento y ambos me parecen maravillosos, pero no podemos quedarnos solo con esto y menos en un mundo ahora post pandemia donde no sabemos muchas veces qué va a suceder. Entonces, el mercadeo en red nos presenta un sistema de distribución de productos que permite generar un ingreso residual. Dinero que le ingresa a usted todos los meses, salga de la cama o no. Esto es lo que hace diferente el mercadeo en red de cualquier otra cosa que tú hagas. Si quieres hacerla, síguelas haciendo, ¿cierto? Está bien. Pero porque muchas veces cargamos baldes y cargar baldes no está mal. O sea, hay baldes muy buenos. Hay veces contratos que nos salen en la empresa que nos dejan ingresos muy buenos. Cuando yo renuncié a mi trabajo, recuerdo que durante un año seguí siendo asesora externa de la empresa y era un balde, pero era un balde muy bueno, porque cuando me llamaban a hacer una asesoría yo cobraba un balde muy bueno, es que no está mal, pero yo tengo que tener en mi mente que siguen siendo baldes, es decir, si yo me quedo en la cama, eso yo no lo sigo recibiendo, mientras que lo que yo estoy construyendo en Gano Excel sí, si me voy de viaje, si tengo una incapacidad médica, yo lo sigo recibiendo y ahí es donde está la gran diferencia. Entonces, quiero que hagamos esta proyección que me encanta, ¿cierto? Y es que los seres humanos pues nos gustan los patrones. Si yo les digo 2, 4, 6, ustedes me dicen 8, 16, 32. Entonces, vamos a suponer que nosotros comenzamos a hacer que 2 personas se fidelicen a consumir el producto. 2. Y que ayudamos a esas 2 a que fidelicen a 2, ¿cierto? Y así sucesivamente construimos una red de 32 personas, de 32 personas en la quinta generación, un total de 62 personas, ¿cierto? Si suponemos que esas 62 personas en promedio compran $80 al mes en producto, ¿cierto? En promedio. Entonces estamos diciendo que la facturación total de mi red es de $4,900. ¿Cuánto me demoro construyendo esa red? Lo que tú quieras, 5 años si quieres. Ahora, ¿cuánto te corresponde a ti de esos $4,960? Porque esa es la facturación, esa no es la utilidad. Te corresponden el 7.5% al mes. ¿Por qué? Porque nos pagan el binario, ¿cierto? De cada lado, la mitad. $372 al mes. Más o menos 1.200.000 en pesos colombianos. Entonces, imagínense lo que uno está construyendo acá con una red de un patrón básico, de 2 en 2, así sea en 5 años, que sabemos que lo podemos hacer más rápido. 62 personas fidelizadas, le enseñas a 2 que le enseñen a 2 y comienzas así a enseñarle a la gente a que hagan exactamente lo mismo y mira ya lo que sucede. Ahora también lo puedo hacer de 3 en 3 y obviamente una red de 3 en 3 son 363 personas. Por los mismos $80 son $29,000 en facturación. Pero a ti te llega a tu bolsillo al mes $2,178, por ahí como 7 millones de pesos. Y también sabemos de personas que llegan acá y dicen, no, yo quiero es estallarla en grande, y que se enfocan y logran construir redes de 6 en 6, 9.330 personas, por los mismos $80, $746,000, y te llega a tu bolsillo todos los meses $55,000, ¿cierto? Estos son 3 escenarios en Gano Excel. Para el que diga quiero estallarla, para el que diga quiero renunciar a mi trabajo y vivir cómodo, y para el que diga yo quiero es un ingreso adicional. Ambos bienvenidos, o sea, los 3 son bienvenidos acá. Los 3 son bienvenidos acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que yo compare cuánto me costaría construir esto mismo allá afuera. Quiero que se queden con los números en la cabeza. $372 por la red de 2 en 2, 2.178 por la red de 3 en 3 y $55,000 por la red de 6 en 6, ¿cierto? Que son los números que están acá, arribita. Ahora, si yo quisiera generar esa misma renta de $372, o sea, de 1.200.000 mensual, con inversión de mi capital, es decir,
quiero tener un dinero en el banco, en un fondo, en un CDT ahí guardado, ¿cierto? Que me genere renta y yo vivir de la renta. ¿Sabes cuánto dinero tienes que tener en el banco para que te genere nada más los $372? $74.400. ¿Cuánto? Como 300, ¿cierto? 300 millones de pesos, por ahí pasó. ¿Los tenemos? Porque entonces si yo me voy a rajar de Gano Excel es porque tengo eso, mínimo. Si yo me voy a rajar y dentro de un mes digo, no, esto está muy duro, es porque tengo eso, pero yo rajarme a quedar peor allá afuera, ¿para qué me rajo entonces? Yo por eso siempre le digo a las personas, rajarse aquí no tiene lógica, porque en el peor de los casos, en 5 años construyo la de 2 en 2, en el peor de los casos. Pero si yo voy a rajarme para no tener los 300 millones y meterlos en el banco que me generen 1 millón, y yo pueda así sea pensionarme con 1 millón en 5 años, pues qué lógica tiene rajarme. Yo me puedo rajar para ir a trabajar, pero ya entendimos que trabajar y el emprendimiento no son ingresos pasivos, son ingresos que te solucionan en el momento, pero no van a ser para toda la vida, no te van a llegar a tu cama si ya te quedes acostado, ¿cierto? Entonces, yo no le encuentro lógica a rendirse de Gano Excel financieramente. Porque uno financieramente cuando decide hacer su tiempo en otra cosa es porque en esa otra cosa uno va a irle mejor o igual. Pero uno rajarse para simplemente renunciar a la oportunidad de tener un pasivo, ¿cierto? Así sea pequeño dentro de 5 años, no tiene lógica. Ahora, ni hablemos de las otras dos redes para generar $2.000, es decir, para que tú digas, ve, yo vivo con 7 millones. Entonces quiero que ya algo que me genere 7 millones, o sea, poner plata en una cuenta, en un CDT, en un fondo de inversiones, en lo que me genere rentabilidad en un portafolio y que me genere 7 millones. Imagínense, son más de $400.000 para esos 7 millones. Y no hablemos de la última, 11 millones de dólares para poder generar lo que acá genera un diamante royal todos los meses. Ahora, no con capital, con bienes raíces. Es que yo voy a comprar bienes raíces y los voy a arrendar. Maravilloso. También se puede. ¿Sabes cuánto tienes que tener disponible, no prestado, disponible para que te genere esos $372? O sea, un arriendo de por ahí 1 millón, 1.200.000, $37.000. 100 millones. ¿Los tenemos? Para vivir con 7 millones tengo que tener invertidos $217.000 en bienes raíces, es decir, varias casas, apartamentos, locales que me generen, que me costaron $217.000 en promedio y que me generan mis 7 millones. ¿Los tenemos? Con Gano Excel los podemos tener más adelante. Yo en este momento tengo 3 locales pequeñitos, cada uno de arriendo como de 500.000. ¿Cierto? Y ya con el ingreso de Gano Excel uno puede ir haciendo esas cosas y puede ir construyendo con los ingresos de Gano Excel otros ingresos pasivos, ¿cierto? Ahora, no, yo me voy a quedar trabajando y luego me pensiono, listo. ¿Sabes de cuánto tienes que cotizar tu pensión todos los meses para que más o menos la pensión te quede de $372? Es decir, más o menos una pensión del salario mínimo. Obviamente que acá hay muchos factores, en todos los países es diferente, que si es público, que si es privado, ¿cierto? O sea, yo estoy haciendo como un promedio, no crean que los factores cambian mucho el resultado. Más o menos tienes que cotizar mensualmente $496 para que te quede esa pensión así. Para pensionarte con 7 millones, tienes que cotizar con una base de $2.900 en promedio, ¿cierto? Haciendo un cálculo así alegre, pero por ahí va la cosa. De pronto acá está conectada el Diamante Esquivel y dice, oye, todo ese cálculo mal hecho. Y yo haciendo un cálculo general como entre todos los países, pero créanme que no es muy diferente de la realidad. Y para yo pensionarme con un cheque de Diamante Royal, mejor ni reviso cuánto tendría yo que cotizar como base. Creo que eso ni existe, ni se puede, o yo no sé. Pero es simplemente como para que le pongamos la lógica. Entonces, fíjense lo que cuesta en Gano Excel generar estos ingresos de acá arriba, es decir, enfocarme en construir estos números de acá,
lo mismo que me costaría allá afuera, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar eso, comenzamos a valorar más lo que tenemos, comenzamos a valorar más lo que nosotros tenemos en las manos y comenzamos a hacer este negocio con una postura correcta, con una postura de que los exitosos de allá afuera necesitan esto. Y voy y no me da miedo contactar a ese primo que le va bien, sino que le digo, mira, primo, a ti te gustan los negocios grandes, aquí hay algo grande. Un vocabulario empoderante siempre cuando contacto, cuando siento, cuando cierro, porque entiendo la oportunidad que le estoy dando a la persona que tengo enfrente, que seguramente allá afuera miren lo que le cuesta. Postura correcta con las herramientas, con los eventos, con los espacios. El entender esto me hace mejorar la postura en todos esos sentidos y entiendo que es un proyecto de educación y no de emoción. Y pues obviamente para poder tener ese resultado nunca puedo dejar de construir, debo mantener siempre esa postura de constructor. La única diferencia entre una persona rica y una persona pobre es lo que hacen con su tiempo libre. Lo que hagas después de tu trabajo es lo que vas a determinar tu futuro. Miren, esa frase a mí me hizo eco muy, muy grande cuando yo era empleada y yo me di cuenta de que muchas veces uno se pone la excusa de que uno no tiene tiempo, pero en realidad todos tenemos tiempo y la pregunta es qué estamos haciendo con ese tiempo. Y él lo dice en la frase, lo que hagas con tu tiempo libre. O sea, él ni siquiera está diciendo renuncia a tu trabajo, renuncia a tu empresa, dedícate a otra cosa. No, él está diciendo lo que haces después de que terminas eso es lo que va a determinar nuestro futuro. Así que equipo, de verdad que espero que este espacio haya servido sobre todo para tomar conciencia, para generar valor, para que sepamos lo que estamos haciendo, que en realidad independientemente de que en tu casa se te estén burlando, tú tengas la conciencia de que tú estás construyendo futuro, de que te lo van a agradecer más adelante cuando tal vez se acaben otros ingresos y si siga llegando el milloncito de Gano Excel. Entonces, campeones, de verdad, muchísimas gracias por estar acá, por estar atentos. De verdad que espero que tengan un feliz resto de día y que esta información haya sido valiosa para ustedes.